Primera de Corintios. En Primera de Corintios 15, cuando lo tengan, me dicen con un amén para poder dar inicio a la lectura de la palabra de Dios. Amén. Primera de Corintios 15, versículo 1 al 28. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, ¿ya todos lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a sus escrituras, o a las escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero a cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Padre, te damos gracias una vez más. Pues, Dios les bendiga, hermanos. No pensaban verme aquí hoy, ¿verdad? Ya les habían contado. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes y que todavía Él pone siempre el hacer y el querer en nosotros de estar aquí reunidos para alabarle y glorificar su nombre. Amén. No me podía ir sin estar con ustedes y sin estar juntos también alabando a Dios. Y en cuanto el hermano venía tocando, es importante que aprendamos algo
que es importantísimo. Una de las cosas que Dios me mostró a mí desde el principio es de que toda la iglesia en general ha caído en un hoyo de contienda de lo que no conocen. Y debemos de tener cuidado, como ustedes han venido oyendo desde tiempos ya ratos, y como dice el hermano, es bueno tocar este tipo de enseñanzas para muchos, en el cuidado que debemos de tener. Esto es muy delicado, porque en primer lugar la Biblia dice que a Dios nadie le ha visto jamás. ¿Sabían eso ustedes? Amén. La Biblia dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Y en primer lugar, hemos oído que vienen todas estas doctrinas como los trinitarios, la fe en Jesús, y lo que están haciendo es que se están peleando uno a otro, y yo pregunto, ¿a eso nos mandó el Señor? ¿Ah? Ven qué delicado es, ¿verdad? Y el diablo como que ha tomado ventaja a esta gente por ese lado. Una de las cosas bien importantes también que debemos valorizar es que Dios sí sabe el proceso que lleva con la humanidad. A la verdad, Dios no es el que necesita que nosotros lo comprendamos como es Él para que lo metamos en una mente humana, sino que el proceso de Dios es para que nosotros abandonemos el pecado y seamos santos como Él es santo. Pero la gente ha transgiversado todo esto y ha tratado, como dijo el apóstol Pablo y también Jesús a los fariseos, a unos, dice Pablo, que vendrían llamándose maestros, otros doctores de la ley, y vinieron a hacerse estudiadores de Dios. Y Pablo nos dice que aún les dice Pablo que han venido a ser, dice, jueces de la ley y no hacedores de la ley. Lo mismo que ha pasado con tanta gente que ha venido a querer ser personas que quieren mostrar un Dios como que si ellos ya le vieron, cuando todos nosotros somos iguales y debemos de perseverar por fe. ¿Oyeron lo que dije? Debemos de perseverar por fe, como viendo al invisible, porque a Dios no le hemos visto. La Biblia dice que nosotros todo lo tenemos encerrado en promesas y en una esperanza viva que el Espíritu alimenta en nosotros. Y por eso las escrituras de varias que tocaba el hermano, habla la escritura y dice que si nosotros nos purificamos así como Él es puro, le veremos tal y como Él es. Y que hasta hoy día no sabemos ni le hemos visto. Pero el que tiene esta esperanza, dice, ¿qué es esperanza? Que viene, que estamos esperando, le veremos tal y como Él es. Hablando de Jesús, no de Dios. Sabemos que hasta cierto modo tenemos ciertas enseñanzas bíblicas que aún los ángeles, según la Biblia, no tienen acceso todos de ver la gloria de Dios, ni pueden contemplar la gloria de Dios, porque el salmista David y algunos de los de los profetas en el Antiguo Testamento quisieron expresar la grandeza de Dios y salieron confusos. Dicen, es un como estruendo, como truenos de agua. ¿Han leído Habacuc ustedes? ¿Leyeron ustedes un salmo de David que declara cómo es Dios? Y lo comparan hasta con un monstruo marino, y luego dice que nada lo puede contener, y dice que las tinieblas lo cubren. ¿Han oído ustedes han leído esas escrituras? También Job, David y Habacuc. Porque cuando dice, porque Jehová vendrá de Tenán, ¿lo han leído ustedes? Por eso es que nosotros tenemos una perseverancia, y una cosa es bien importante para nosotros, no de contender doctrinas de hombres, ni estar al lado de un hombre, ni de una doctrina de una iglesia, ni de otra, sino que lo que nos corresponde a nosotros es perseverar conforme la palabra nos enseña, porque bien sí enseña la palabra, y dice allá en Juan 5, para que todos honren al Hijo. No se sabe en la Biblia ustedes, eso me preocupa, como honran al Padre. Si ven, dice que todo entregó en su mano para que sea juzgado por Él, dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Esto es bien importante de que pensemos en un proceso, porque no podemos menospreciar, óigame bien,
No podemos menospreciar todo lo que Dios ha establecido para una salvación tan grande. O sea, es un proceso de Dios en el cual debemos de perseverar con mucho cuidado y no vayamos a blasfemar ni contra el Hijo, ni contra el Padre, ni contra el Espíritu Santo, porque ¿se acuerdan que Jesús de eso habló? Y dijo Jesús, el que blasfema contra el Hijo y el que blasfema contra el Padre podría tener perdón, dice, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo de Dios, dice, este no tiene perdón ni en este siglo. Vea que hay una separación total de todas las cosas. Y allá leímos, donde leía el hermano hoy, dice que el único que no fue sujeto bajo sus pies fue al que sujetó a él todas las cosas, y sabemos que solo hay un Dios. O sea que esto, hermanos, no es para que nosotros entremos en contienda, sino que para que nos conduzcamos con cuidado. La Biblia nos enseña que Jesucristo es nuestro Salvador y que nada más es un nombre que se nos ha dado para que por ese nombre seamos salvos. Sin embargo, tenemos que tener cuidado, porque también de ese nombre hubo una manifestación encarnada, gloriosa, que es Jesucristo, el Hijo de Dios en carne, y que fue crucificado por nuestros pecados. No podemos llamarle que eso es Dios, ese cuerpo, pero sí dice que en ese cuerpo habitó toda la deidad de Dios. ¿Sí me comprenden lo que estoy hablando? Y deidad quiere decir bondad, misericordia de Dios, todo lo bueno de Dios se hizo manifiesto en ese cuerpo para pagar tus pecados y mis pecados. Y entonces ese cuerpo, no podemos nosotros ese cuerpo decir que es Dios, sino que ahí, dice la Biblia, se manifestó toda la deidad de Dios. Por eso nosotros debemos de tener ese cuidado de no caer en todas esas doctrinas necias de todos estos hombres, que ustedes han leído, que hombres que quieren cambiar la Biblia, otros hombres que traen una Biblia y otra porque ya no les gusta esta y quieren poner sus propias doctrinas, ya no quieren decir Jehová, otros ya no quieren decir Jesús, otros ya solo quieren decir Señor por sus propias doctrinas. Pero ¿qué quiere decir Jehová? Jehová no es nombre, Jehová quiere decir verbo, ser, estar presente, lo que Dios le dijo a Moisés. Y eso está escrito en todas las Biblias. Cuando Moisés le preguntó, ¿qué le diré a los hijos de Israel, a los hebreos, quién me envió a ellos? Y Dios le dijo, dile que el Dios de sus padres, sí, le dijo, pero necesito un nombre para que me crean. Diles, el gran yo soy te envió. ¿Por qué? Porque el gran yo soy, porque Él es ayer, hoy y siempre. Él está presente en el día de la creación, en el día de la creación de Adán, en el día que tú estás aquí, en el día del juicio. Él está presente en todo. Para Dios no hay pasado, ni presente, ni futuro, porque Él es eterno, el gran yo soy. Por eso debemos de tener cuidado cuando habla, por ejemplo, Juan, a lo poco que se nos da a entender de las tres manifestaciones de Dios, de tres testimonios. Hay un tiempo pasado para nosotros que lo conocieron nuestros antepasados como el Padre Abraham, el Padre Dios de toda creación, como Adán conoció a Dios. Si ustedes leen la genealogía de Jesús, dice, según se cree, dice Lucas, me gusta Lucas cómo lo relata, porque Lucas empieza de Jesús para atrás. Muchos empiezan de atrás para adelante, pero Lucas comienza de aquí para atrás, de reversa. Dice Jesús, según se cree, hijo de José, y empieza José, hijo de fulano y sutano, hasta que llega a Adán, y luego dice, Adán, hijo de Dios, no dice de Jesús, de Dios. Ven qué cuidado el que debemos de tener en todo, porque aún Jesús dice que es, ¿saben cómo lo declara Pablo? ¿Saben cómo? El otro, el segundo Adán. La imagen de Adán dice que es Jesús. Por eso Jesús dice, en el día de la venida, ¿de quién dice? No, del Hijo del Hombre. ¿Quién es el hombre? ¿Dios o Adán? ¿Y creó Dios a quién dice? Al hombre conforme a su imagen y a su semejanza. Miren qué profundo es todo esto y qué delicado es. Ahora, Dios tiene un proceso en todo, y no en todo lo vamos a comprender. Eso lo dijo Jesús a sus discípulos. Hay cosas, dice allá en Juan, se me hace que Juan 16 es el que habla de eso. Dice, hay cosas que hoy no os podéis sobrellevar ni comprender, pero en aquel día las comprenderáis.
las comprenderéis todas. Lo mismo es lo que habla Juan, dice, hoy miramos, dice Pablo, Pablo habla y dice, miramos como atrás de un velo, dicen en el 13, ¿se acuerdan? ¿Lo han leído ustedes? Ustedes no leen la Biblia, de veras me asustan. Vemos como atrás de un velo, a oscuro, como un espejo, dice. Pero cuando se manifieste, dice, y cuando todo esto pase, veremos. Por eso y habla Pablo y dice, cuando yo era niño, pensaba como niño, dice. Pero cuando fui hombre, dice. Y empieza a explicar cómo son estas cosas. Por eso, para la gente, lo más difícil de creer es que hay vida más allá de la muerte. Aún entre los cristianos, por eso están todos desapercibidos la mayor parte. No creen a la Biblia. No se aperciben a estar a cuentas con Dios. Por eso pensemos en esto. Hay muchas escrituras que hablan, por ejemplo, imagínense de que la Biblia afirma seriamente en el Antiguo Testamento que Jesús aparecía. ¿Lo han leído también? ¿A quiénes le apareció Jesús? Vamos a ver si se acuerdan. No, con ellos estaba. A Nabucodonosor se le apareció, al que los estaba quemando. ¿Sí? Él fue el que lo vio. Con ellos estaba, sí, pero a Nabucodonosor fue que se le mostró. Dijo, yo veo 4, no 3, dice. A él fue. ¿Quién más? ¿Qué guardias? Bueno, esa es la misma. ¿A Josué? ¿Dónde? Ese fue el ángel. Pero no hay una escritura, hay escrituras claras que dicen, vi, dice, como un hijo de hombre, dice. A Daniel, vio a Jesús. ¿Saben en medio de quién estuvo también? Hay una escritura de Pablo ahí en Corintios 14 o 15. No, 14 se me hace que es. No. Y dice que ellos mismos, dice, y tomaron agua de la peña, dice. Y la peña de donde flotaba el agua, la roca donde flotaba el agua, ¿quién era? Dice. Era Cristo, dice, al pueblo de Israel. O sea que esto es un gran misterio para muchos. Para mí no me cuesta comprender eso de la eternidad de Dios y de todos los poderes de Dios. No es difícil para un espiritual, porque dice la Biblia que el espíritu, ¿cuánto escudriña? Todo lo escudriña, pero no para contender. Por eso Pablo, hay una escritura y dice, me gusta hablar ciencia, dice, con los que han alcanzado madurez. O sea que no es de hablar estas cosas con gente que no entiende, gente que no va a ser salva. Imagínense, yo cuando empieza la gente a contender, yo con ustedes preferiría empezar con el primer texto de esa escritura que empezó el hermano hoy. ¿Cómo dice el primer texto? Y el 2, el 1 y el 2. Uno que se lo haya aprendido ahí. 1 Corintios 15, 1 y 2. El cual también recibiste, el cual también perseveraréis. Ajá. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Oh. No creíste en vano. Tremendo, ¿verdad? Si no creíste, es que a mí me gusta más eso. Porque el hecho de que tantos explicarles cómo es Jesús y que no sé qué y anden en pecado, ¿para cuánto les aprovecha eso? Contéstenme, pero honestamente, ¿sí me están entendiendo? Pablo les tuvo que explicar esto por la necedad de los saduceos que niegan la resurrección. Es como los testigos contra Jehová, niegan la resurrección. ¿Sí me entienden lo que estoy hablando?
de entre los muertos. Ellos dicen que muerto el perro. Esa es la misma doctrina que traen esos endemoniados. ¿Por qué? Porque quieren quitarle el valor a la evidencia de lo espiritual, lo cual proviene del Padre. Por eso mismo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, pero no solo hasta ahí, sino que también la vida. O sea que yo les he explicado a ustedes que Jesucristo, la verdad para mí, por eso es que yo cuando está la gente ahí entre cristianos, los he visto yo, cuando está un mensaje de esos emocionales, de esos carnales, predicadores carnales, que el Señor lo crucificaron por ti, porque le gusta verlos a todos llorando y les gusta hacerlo llorar, y vio que lloraron esta vez, otro día les predica el mismo tema, para que, como lloran cuando yo les predico. Yo prefiero que no lloren ustedes, pero que se pongan bien. ¿Qué es mejor? ¿Que estén llorando y que anden en adulterio, fornicación y borrachera? ¿O que no lloren nada, pero que estén bien delante de Dios? ¿Qué es mejor, hermano? ¿Y ustedes qué piensan? Por eso yo les he enseñado que, y la Biblia lo enseña abiertamente, Jesús lo dijo bien claro. Él dijo, yo tengo poder, dice, ¿para qué? Dice, para dar mi vida, y no solo eso, dijo, para entrar de la muerte y volverla a sacar, dice, y volverla a tomar. Yo tengo ese poder, dijo, por eso a mí no me compunge. Mira Jesús, si Jesús sabía lo que estaba haciendo, Él es la vida. Él es santo. La Biblia dice que nada más la paga del pecado es muerte. Si Jesús hubiera pecado, entonces sí me hubiera preocupado eso a mí, porque ya no hubiera resucitado entre los muertos, porque su paga era la muerte. Por eso fue que resucitó por ti y por mí, y tuvo que entrar a la muerte para sacarnos de la muerte, para darnos vida eterna. Pero no quiere decir que Él murió en sí, porque Él no es pecador. Por eso es que cuando la gente está ahí, por eso Hebreo les dice bien claro, Hebreos 6:1, no cayendo otra vez en los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, de lo que Cristo tuvo que pasar, lo que Pablo está hablando aquí a los hermanos en Corintios 15, ahí les dice bien claro, porque el evangelio que yo os prediqué, primeramente lo que recibí del Señor fue de que Jesús murió. ¿Por qué dijo? Porque la muerte se lo llevó por nuestros pecados. ¿Ven qué claro está? Entonces, el sentido es de que pensemos bien, que no estamos para saber y estar contendiendo que quién es Dios. Si sabemos que Dios uno es el que creó todas las cosas, pero que hay un proceso de Dios para nosotros y que hay una bendición de Dios para todo aquel que quiere obedecer. ¿Qué dijo Pablo? Al evangelio que hemos escuchado. Y esto digo que dijo Pablo también, que si alguno lo cambia, el tal es que maldito de Dios, quiere decir esa palabra. ¿Sabían ustedes qué eso quiere decir? ¿Y un maldito de Dios para cuánto sirve? Para el infierno. ¿No sabían eso? Y por eso ese montón de hombres, que no estoy hablando de religiones, estoy hablando del cristianismo, de ese montón de hombres como en ese tiempo que se metió todo eso de los saduceos y toda esta gente judía que quería cambiar las doctrinas bíblicas y las evidencias de Dios, porque Dios se los mostró como en el tiempo antiguo y en el tiempo nuestro. Dios nos ha mostrado por su palabra y por su Espíritu Santo la grandeza y la deidad de Dios y la eternidad de Dios y todas las cosas como Dios las ha hecho, que de tal modo, dice el apóstol, que nadie tiene excusa. Y en vez de santificar sus vidas y en vez de ponerse a cuentas como Dios llama, porque si nosotros leemos las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de una obediencia a Dios, de una santidad, de ser santos como Dios es santo, y la gente nunca ha querido someterse a esa santidad de Dios. Antes siempre ha querido pecar y pecar y pecar y pecar, y prefieren cambiar las escrituras y estar hablando de temas y de que más saben y que cómo es Dios y que Dios es así, en vez de apartarse del pecado, y siguen siempre en pecado y se están entreteniendo los unos con los otros en vez de hacer la voluntad de Dios. ¿No es eso verdad? Por eso pensemos hoy, si a la verdad nosotros vamos a estar contendiendo con esa gente también y que ¿cómo será Jesús? Y que ¿para qué quieres eso? Conócete tú. Por eso Jesús a Nicodemo le pegó una regañada, le dijo, las cosas terrenales no me las habéis entendido. ¿Saben qué quiere decir eso? Si tu vida no la has puesto bien, que es terrenal, si aquí en este cuerpo no te has puesto bien tú delante de Dios, ¿cómo vas a ver a Cristo? ¿Cómo
sea, le dice, si no has comprendido lo terrenal, que te ha hablado terrenalmente, ¿cómo entenderías lo celestial? ¿No me están comprendiendo? Si lo terrenal no arreglamos, si lo que Dios nos demanda no lo ponemos por obra, ¿cómo vamos a comprender la grandeza? ¿Quién es Jesús y cómo es Jesús y para qué es Jesús y cómo es Dios y cómo está haciendo las cosas Dios? ¿Cómo la vamos a entender si nuestra vida no la podemos rectificar? Si lo que está delante de nosotros no lo podemos arreglar, ¿cómo vamos a ver más allá de lo que no hemos arreglado? ¿No me comprenden? Los miro muy callados, como que si no me entendieran. ¿No le dijo Jesús hacia Nicodemo? ¿Lo han leído en el capítulo 3 de Juan? Cuando le habló de que era necesario nacer de nuevo, y dijo, hay que meter de nuevo a mi mamá, y así grandote le dijo. Cabezón dijo Jesús, no entiende que tiene que ser renovada su vida y tiene que transformarse, ser santo como Dios es santo, apartarse del mal, así como Dios nos llama, y no ha entendido, dice Jesús, y no me entiende eso, y ¿cómo va a poder entender lo demás? ¿Sí me comprenden? ¿Cómo va a entender para qué es el propósito de Jesús? ¿Para qué es el propósito del Espíritu Santo? ¿Cuál es el proceso de Dios para su vida? ¿Cómo lo van a entender ese montón de gente que está empecinada a pecar y no quiere renacer de nuevo en Cristo? Dejar las mañas viejas, todos los vicios, todo el pecado, todo lo abominable, todo lo que no agrada a Dios. Y el mundo lo sabe. Si hasta unos impíos saben eso al decirle, mire, ¿por qué no acepta el Evangelio? Oh, es que es bien difícil, dice, vivir la vida que Dios demanda. Todos lo saben. ¿O estoy hablando mentira? A ver, contéstenme ustedes aquí. Ustedes se conocen también. ¿No es lo primero que la gente dice? Y para mí, el que está aquí en el Evangelio, y más donde se le está hablando bien la verdad, o sea, claro, pues, más condenación se echa encima. Yo por eso a ustedes les he dicho, no pierdan su tiempo, les he dicho, ¿verdad? Pónganse bien, hombre, que a mí es más difícil, para mí es más difícil estar mal que estar bien. Por eso es que no voy a pecar. Porque digo, no, hombre, si peco es más difícil que estar en santidad. Digo yo, mejor no peco. Si me emborracho, imagínense qué van a decir todos de mí, qué difícil va a ser ese momento. Y no solo eso, ¿qué voy a sentir de amargura dentro de mi ser después de la dulzura del Espíritu Santo? ¿Qué es mejor? ¿La dulzura del Espíritu? ¿La bendición de la palabra? ¿La santidad de Dios? ¿O la amargura y el dolor? ¿Qué es mejor? A ver, ¿quién me puede decir aquí si el Espíritu Santo es amargo? Es feo. El que ha sentido la presencia de Dios por el Espíritu Santo, bueno, no hablo con los que no han sentido, aquí sí se va a hacer otra vez como dijo Pablo, con los que han alcanzado de esas cosas, hablo. No quisiera salir de ese momento de ahí. No hay cosa más grande que eso. Estar bajo la presencia de Dios sin influencia de ese vino que dijo Pablo, que habíamos de emborracharnos. ¿Qué vino era ese? Dijo, el Espíritu. No hay cosa más preciosa que esa. Bueno, lo siento por los que no lo alcanzan, porque yo no se los puedo dar tampoco. Eso solo puede venir de Dios. Porque mucha gente dice, venga, le igual al Espíritu, lo agarran a empujones para que se caiga. Y lo que resulta es que allá al ratito a pelear con la esposa se va otra vez y a ver mujeres y a ver tele y a pecar otra vez al mundo. ¿Qué sintió ahí? Un empujón, una brincadita como pollo que lo despescuezaron ahí y ya otra vez a pecar. Yo no creo que ese es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es poder de Dios. ¿Para qué? Oh, para salvación de qué? ¿Salvación de qué? No, sabemos que para el alma, pero ¿de qué salva el alma? Oh, del pecado, de la condenación del pecado y de la muerte. Para eso es el Espíritu Santo. Entonces, si alguien me dice a mí que tiene el Espíritu Santo y anda en pecado, la Biblia misma dice, el tal dice es mentiroso, dice, no lo conoce. ¿Va que así dice la Biblia?
¿Por qué? Porque ese es poder para santificación del alma. O sea que por ahí un mensaje de aprendiendo a amar a Dios se me hace que les hablé un poco de eso, de qué es amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y les expliqué un poquito, los que lo han oído, y qué bonito se ve aquello, y la mente dice, oh sí, ¿qué dices? Y la mente lo empieza a trabajar, y el alma es la que se deleita cuando, por ejemplo, dice, oh, qué bonito el sofá, y el corazón dice, lo compro, dice, y el alma dice, ah, qué suave, dice el alma. O sea, es la que deleita, pero eso tiene una combinación todo. ¿No me comprenden? Por eso es que les explicaba en ese tema algo de la comida, ¿se acuerdan? Que el corazón dice, ah, el restaurante tal, el pensamiento dice, ¿te acuerdas? Sí, dice el corazón. Y luego el corazón va, ¿qué huele? Dice, y el alma dice, ah, qué rico, dice el alma, porque el sabor no se ve ni se toca. Igual que el alma es espíritu. Por eso, como les he predicado eso, la comida y todo, va, las mañas y todo parejito, ¿verdad? Porque solo así vamos a poder amar, vamos a poder cumplir ¿cuál mandamiento? El primer mandamiento, que es grande, dice que el primero y el segundo cumplen toda la ley de Dios. ¿Y cuánto? Y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, perdón, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. ¿Por qué? Por eso, y por eso les he hablado tanto de que todo lo demás es idolatría. Pero como les decía, no me quiero descentrar de esto. Pensemos bien en esto. A nosotros no podemos hacer un lado a Jesús, ni tampoco revolverlo todo. Tenemos que ir en el orden de la Biblia. Por eso de la fe en Jesús no me les anden prestando atención, porque esos están tan necios, hasta decir ya no, como los trinitarios. Los trinitarios quieren decir que Dios es una persona, y que es otra persona, y que es otra persona, pero tan necios, porque la Biblia no dice eso. Dice la Biblia que Dios es espíritu. ¿No dice así la Biblia? Espíritu no quiere decir que es persona. Persona eres tú, soy yo. Pero Dios es espíritu. Por eso son necios. Y por eso cuando leen la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, en las tres divinas personas. Pero eso no dice la Biblia que son tres divinas personas. ¿Lo han leído ustedes alguna vez en la Biblia? Por eso son necios, ¿verdad? Eso es católico. Por eso es que nosotros no debemos de agarrar. Por eso yo entro con los trinitarios y les digo, les voy a leer la palabra en el nombre de Cristo Jesús para gloria de Dios Padre. Les digo, porque así está escrito en la Biblia. Y eso nadie me lo puede quitar. Hermano, ¿y por qué dice así? Pues no he leído lo que dice Colosenses 3. Se hace todo en el nombre de Cristo Jesús para gloria de Dios Padre. Por eso lo hago. Si usted cree que eso es legítimo o lo quitó usted de su hoja, dice, no, es la palabra, entonces usted solo se condena. ¿Por qué? ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque como dijo el hermano, si en algo queremos actuar y queremos tener algún celo, que sea de la palabra de Dios, no de doctrina de hombres, ¿sí me entienden? Que sea como dice la Biblia, para que el que quiera contender, caiga aquí. Porque si ustedes no actúan como dice aquí, el que les quiera contender, no van a tener espada de dos filos, la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? Oh, la palabra de Dios. Esa mocha parejo, o sea, hasta el diablo le corta los cachos. Parejo agarra esa palabra. Sí, ni el diablo la aguanta. ¿Se acuerdan cuando el diablo llegó con Jesús? Escrito está, le decía. Escrito está. Ese diablo, fuera de mí, Satanás, le dijo, porque escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. Pobre diablo, ¿cómo se quedaría con los cachetes así inflados? Porque escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. No le dijo, yo creo que solo a Dios hay que adorar. Escrito está, le dijo.
Vean qué tremenda es la palabra de Dios. Por eso si ustedes actúan y obren conforme a la palabra y nunca serán avergonzados. Por eso es que cuando esos pobres testigos contra Jehová me llegan a mí, les digo, bueno, les digo yo, pero ¿no has leído lo que dice aquí? ¿Y no has leído? Sí, dice, y no lo entiendes, no está así de claro. Sí. Después haciendo preguntas resultan, porque se quedan cortos ellos. Porque escrito está, y eso nadie lo puede quitar. Entonces les digo, ¿ustedes no creen a la Biblia? Les digo yo, no creen a la Biblia, no han leído lo que dice Juan en la tercera epístola, que el que no predica la doctrina de Cristo, ustedes predican a Jehová porque lo primero que salen es con la atalaya, no predican a Cristo, no que la atalaya, les digo. Y después, que solo Jehová es Dios. No han leído lo que dice Juan, que el que no predica a Jesucristo como Salvador, y ustedes predican que se arrepientan, que reciban a Jesucristo como Salvador de sus pecados, para redención de su alma, y que solo en Él hay salvación. Le digo, ustedes no predican eso. Y dice Juan, no lo han leído, le digo, que ustedes son del anticristo. Así de suavecito se las dejo ir. Y un testigo me dijo, yo no me atrevería a decirle así a alguien que es el anticristo. No, si no te lo estoy diciendo yo, le digo, la Biblia te lo está diciendo, hipócrita, le digo. Yo nada más te lo estoy leyendo, le digo, pero la Biblia ya te lo dijo, te está condenando. ¿No sabías que esta te va a condenar en aquel día, le digo? ¿O no sabías que Jesús dijo, en aquel día yo no los juzgaré, mis palabras que les he hablado, estas las juzgarán? Y miren, qué importante es eso de tener ese gran temor y cuidado de estar contendiendo contra tales cosas, porque Jesús mismo dijo, sin mí, Él no dijo sin el Padre, ni sin el Espíritu, Jesús dijo, sin mí, nada. ¿Cuánto es nada? ¿Por qué? Porque el Padre mismo dio testimonio y dijo bien claro cuando Juan lo bautizó. ¿Qué dijo el Padre? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Por eso debemos de tener ese cuidado, que no se trata de decir que esta es una persona, que aquella es otra persona, que Dios es otra persona, sino que es de un proceso de Dios y de que nos sometamos a ese proceso de Dios, porque aún el apóstol Pedro habla y dice que Cristo, ¿para qué fue sentado a la diestra del Padre? Para interceder por nosotros en nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque todavía hay debilidades en nosotros como humanos. El hecho de que hacemos cristianos, ya no nos cansamos por eso. ¿A poco ninguno de ustedes ha dormido después de que aceptó a Cristo? Él intercede por nosotros en nuestras debilidades, porque a Dios no le agrada a Jesús. Por eso fue que regañó a los discípulos y dijo, a la verdad la carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto siempre. El Espíritu Santo de Dios me ha dicho a mí que no quiere que duerma. Pero Jesús allá está intercediendo por mí y le dice al Padre, yo estuve ahí en ese cuerpo y ese cuerpo se duerme. Ese es enfermo. Compadécete de mi hijo. Por eso es que cuando Jesús ora y ora al Padre, dice, los que tú me diste. Miren qué misterio los que hay ahí, ¿verdad? No dice los que son tuyos, no, los que son míos, dice. Por eso Pablo ahí también habla en Corintios 15, cuando habló de esa relación, miren que no se contradice en ninguna de las palabras, dice, y Jesucristo la primicia de los muertos, y luego los que son de Cristo junto. ¿Ustedes no leyeron esa escritura hoy? ¿Junto con quién? Ya ven, yo ni la leí con ustedes, qué bárbaros. Juntos con Él. Por eso, miren, léanlo conmigo. Ustedes sí que me dejan asustado. Yo pensé que se habían reunido para aprender hoy, pero no han aprendido nada. Empezando con esta Matal, mi Biblia le miro hoy. Matal, ya no eres cristiano, ¿o qué? ¿Tu Biblia? Si ahí la silla la va a leer. Qué bárbaro. Dice aquí, mire, mas ahora 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos,
Porque así como en Adán todos todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Dios, dice ahí, no, de Cristo en su venida. Y Jesús así le dice, Padre, dice Juan 17, no te oro por el mundo, le dice, sino que por los que tú me diste. No te ruego por el mundo, le dice, sino que por los que tú me diste. Y por aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y luego dice, los que me diste, Padre, no dice tú los guardaste. Yo los he guardado. No, ¿en dónde? No solo en sus manos. En el hoyito ese que le hicieron con los clavos. En el hueco de mis manos. Y ni uno se me ha perdido, solo el de perdición. ¿Aquí no hay de perdición o sí hay? Los voy a ver bien a todos. Porque cuando se les dice que si cuántos son trigo, todos son. Cuando se dice cuántos son cizaña, ni uno hay. Y a la hora de que los anda viendo Dios por allá, dice, y este dijo que no era cizaña, dice Dios. Y mírenlo, y empieza Dios a vernos. No erréis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. El que siembra para su carne, segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, segará vida eterna. No predicamos, tal vez para hacerte cambiar a la fuerza, hermano, pero tampoco para condenación, sino que para que el hombre sea sabio, así dice la Escritura, vea, y se aparte del mal. ¿Cuál es la sabiduría? Y apartarse del mal. Esa es sabiduría. El temor a Dios y apartarse. Y el temor a Dios es que apartarse del mal. Porque así me sale el Gerson por ahí, a saber si entre ustedes hay de esos como Gerson. No, dice, no, si yo tengo temor de Dios, arrepentite pues, hipócrita. Le digo, andas peca y peca y me decís que ese es temor de Dios. Ayer te reprendí que andabas en adulterio y andás y te vas y pum, vas al adulterio otra vez. Me decís, tengo temor de Dios y adulterar y tengo de hipócrita. Ese no es temor, le digo. Te estás engañando solo. Temor de Dios, le digo, es apartarse del mal. Porque la Biblia dice que el malo es condenado. ¿Y eso se podrá cambiar? ¿Se podrá cambiar eso que dice la Biblia? Por eso es que el temor de Jehová es apartarse del mal, dice Proverbios, ¿verdad? ¿No lo han leído ustedes? Vale que vayan leyendo más la Biblia, porque el Señor hoy sí me está diciendo que les va a pegar una rapada, que a ver de esa sacudida, a ver cuántos se quedan. En estos días va a empezar a sacudirlos el Señor. A ver cuántos se les quiebra la tuerca. Porque es que en verdad, hoy estaba yo allá arriba del edificio y miraba al cielo. Y empecé a mirar una espesura, así como hablaba David y también hablaba Abacú, de los que les estaba hablando la expresión de Dios. Una negrura así a la vuelta. Y se me vino a la mente y una inspiración en mi alma, que ahí está la presencia de Cristo ya para aparecer a través de esa negrura. Y se me vino a la mente y anduve con Dios. Y fue levantado, fue quitado entre los hombres. Elías fue arrebatado en un carro de fuego. Y empecé a ver todo eso yo y a meditar en el Señor y a tener más temor y más temor para apartarme más del mal. Y estaba hasta allá arriba, donde las estrellas, y allá abajo había una gritería de los impíos. Vieran cómo, y yo sintiendo la gloria de Dios hasta allá arriba en el techo, en el 10º piso.
sintiendo la presencia de Dios. Y aquellos impíos allá por los mentados Lakers y toda esa idolatría del mundo, ¡ah! Se oyó la gritadera. Y yo viendo allá que ya aparecía Cristo, dije yo, y toda esta gente, ¿cómo la irá a quemar Dios? Cuando venga y los hay así. ¿Sí comprenden lo que estoy diciendo? ¿Cómo los irá a quemar Dios? Porque siquiera por Dios estuvieran gritando. Pero por la misma mugre del mundo y del diablo, que en el diablo los trae envueltos en idolatría. Porque todo eso es idolatría. Y me quedaba espantado yo y le decía, Señor, ya sentía que venía el Señor ahí. Dije yo, a saber si ya no voy a llegar con los hermanos, a ver si miro a algunos aquí en el camino, de los que están allá en el culto, dije yo. A ver si algunos miro, aunque sea, dije yo. Bien pensativos se ponen, ¿verdad? Y quieren suspirar hondo. ¿Ah? Quieren suspirar hondo, yo los veo. Y se ponen pensativos. Y eso es real, ya viene días el Señor hablándome, que su venida está cerca. ¿Ya se acuerdan que les dije el otro día? Que su venida está cerca, que su venida está cerca. Y ay de los que no estén bien en el Evangelio. ¿Saben una cosa que me llama la atención también? Cuando habla de los que son de Cristo juntamente con Él. Hay otros que no son de Cristo, que Dios los va a regir por medio del reino de Jesús, pero a vara de hierro. ¿Sabían? Ya he hablado eso con ustedes, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña una tipología. Siempre han habido muchas tipologías de Cristo entre los hombres de Dios y entre el pueblo de Dios. A Isaac se reconoce como una tipología de Cristo. Aun cuando Abraham lo fue a entregar a Dios, cuando Dios se lo pidió, ¿se acuerdan? Hebreos dice que por la fe lo mató y que también lo recibió. ¿De dónde dice? De entre los muertos. ¿Y quién era Abraham según la tipología de él? Es Dios. Así dice Jesús, que el rico le dijo al que estaba allá sentado donde estaba Lázaro, ¿cómo le dijo? Padre Abraham. Porque Dios honra a quienes, a los que le honran. Si Dios no es que quiera un puesto especial para Él, es que Él lo tiene, y Él es Dios, y se lo da a los hombres. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Se despoja de su lugar y dárselo a Abraham solo porque es su amigo. ¿Comprenden lo que estoy hablando? Yo no me comprenden. Hablo por el Espíritu. Despojarse Dios de su puesto y decirle a Abraham, toma mi lugar. Qué amigo, ¿verdad? Es como que le diga al hermano Reinaldo, ya vengo, usted se queda aquí, ahí hace todo lo que me toca hacer a mí. Qué amistad, ¿verdad? Más ceñida esa, qué confianza. Padre Abraham le dice, ¿verdad? Isaac, ¿a quién representa? A Cristo Jesús. ¿Y Rebeca? Oh, la iglesia. La iglesia. Por eso es que en el reinado milenial la iglesia no va a estar, ya les he hablado de eso, en el cuerpo así como los que estén en ese tiempo reinando. ¿En qué cuerpo van a estar según Pablo? En el cuerpo glorificado, que es con el que Cristo resucitó a los muertos, que es la tipología de Rebeca. ¿Cómo se llama la iglesia en sí? Oh, la esposa del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Jesús, la iglesia, su esposa, Rebeca, Isaac. Pero además de eso hay un pueblo que va a ser gobernado por Jesús en ese tiempo y por la iglesia. Va a haber un matrimonio de Dios gobernando ese pueblo, esa humanidad. Por eso los que son de Cristo, nada más es la iglesia. Por eso, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, estoy hablando ciencia con los que han alcanzado madurez. ¿Me están oyendo? ¿Y me están comprendiendo, no? Por eso es que Cristo, en su venida es levantada la iglesia, dice. ¿Sí? Pero ahí no termina el ministerio de Cristo. Sigue adelante.
hasta el juicio. Porque dice la Biblia que Dios puso que ¿quién juzgue todo? El Hijo. Él dice que va a traer de los muertos. ¿Han leído ahí en Juan 5? ¿Quieren que se los lea? A ver, se los leo. San Juan 5. ¿Están contentos? Pero no porque vine yo, vea. Están tristes porque yo vine, porque cuando vengo les toca más duro, se desvelan más. A matar. Y le pasa a la matar así como dijo aquella señora, nos sacan los trapitos al sol, dijo. Las cobijas le va a sacar el Señor, le dije. Dice aquí, miren, se las voy a leer todas para que vean qué precioso está. 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No debe desaparecer, como dicen los testigos contra Jehová, de condenación. Van a resucitar para ir a condenación. ¿Quién lo va a hacer eso? Dice. Oh, el Hijo. Dice ahí claro o no dice. Ahora, hay algo importante que les quiero aclarar. Unos son los que son de Cristo, que es Rebeca, ¿verdad? La iglesia. Pero el pueblo que Cristo va a gobernar para Dios, el juicio que Cristo va a llevar a cabo es para toda la humanidad. Y Dios, en el tiempo del reinado milenial, va a sacar más gente para el reino de los cielos, pero a pura vara. Eso es lo que quiere decir, ¿vara de qué dice? ¿Qué es ese reinado? De hierro, puro porrazo. ¿Usted prefiere ahí, hermano Jaime? Donde se les da la cabeza con un hierro. No, yo prefiero que amar a Dios con mi propia voluntad. ¿Y usted, hermano? ¿Tú, Matal? ¿Vas a ir pegando con la cabeza todavía hasta llegar ahí a la vara de hierro? ¿Ah? Ya no. Más te vale. ¿Y el hermano Manuel? Los dos me voltean a ver. Y uno se ve con el otro a ver quién va a hablar primero, dice. O sea, de que pensemos bien todo este proceso de Dios. No nos hemos salido de lo que empezó a hablar el hermano. Ahí está todo el proceso. ¿Lo entendieron? ¿Están separados? Sí. En el proceso están separados, ¿verdad que sí? Y por eso les hablé, les tuve que mencionar los testimonios, ¿verdad? ¿Qué les dije que eran? Tipologías que hay del Padre, del Hijo, de Rebeca, de la iglesia. Por eso lo que dice ahí, y luego los que son de Cristo con Él. O sea que hay unos que no son de Cristo. Los que son de Cristo nada más es su esposa. ¿Y quién es esa?
La iglesia. La iglesia no va a estar para ser gobernada con vara de hierro en el reinado milenial. Va a estar con Cristo ya casados, gobernando juntamente con Cristo como un matrimonio, con vara de hierro al mundo que es de Dios. ¿Sí entienden eso? Por eso es que debemos de tener cuidado en todas esas doctrinas. Yo no estoy hablando nada por mi cuenta ni otra doctrina, les estoy diciendo lo que la Biblia dice. Por eso es que tengamos cuidado con todas esas doctrinas de hombres. Yo les he dicho a ustedes, ay, que son trinitarios. Los trinitarios les pego unas regañadas yo por pecadores, como a los de la fe en Jesús, iguales los agarro. Ustedes, y les digo, les saco sus trapos al sol, y digo, ustedes están así, así, así. No es verdad, les digo. Me dicen, sí, es verdad, estamos mal. Y yo con los trinitarios lo mismo les digo, así, así, así. Dicen, sí, es verdad, estamos mal. ¿Y por qué no se ponen bien hipócritas? Les digo. Así se me sale esa palabra tan suavecita a mí, que cuando sienten se les digo, solo una risita les da. Ni dura la sienten ya, después del gran regaño que les doy. Porque ese es el problema de la gente, que tiene uno que estarle hablando como a necios, pues, ¿verdad? No como a sabios. Ustedes todavía quieren como a necios, ¿no? ¿Qué dice Salomón que es para el necio? ¿Ah? No se sabe en la Biblia. Háblenlo con claridad si tienen seguridad. ¿Qué dice Salomón que es para el necio? Oh, la vara para las espaldas de necios, el cabresto para el mulo, dice. ¿Y el lazo para qué? Para el caballo, dice. Para sujetar al caballo. Y la vara, dice, para las espaldas del necio, dice. Hay un montón de cristianos que hay que estarlos regañando a puro leñazo. Ya por eso dice, aquí solo pedradas tiran, dice. No, los necios son ellos. No es que por eso la Biblia dice, la vara es para las espaldas del necio. Hay unos que hay que estarlos regañando, hombre. ¿Qué necesidad hay de eso en vez de andar bien? A mí no me cuesta andar bien con el Espíritu Santo de Dios. Yo no sé a ustedes. Ahí andan los impíos y andan aquí con su música. Hay unos que dicen, ay hermano, fíjese que en el trabajo, viera qué tentación la música. Si eso para mí es basura, les digo, ni me penetra ya la basura a mí. Si tengo una concha, un escudo del Espíritu que me defiende de toda esa inmundicia. ¿Quién tiene eso? Un shelf, ahí dicen en inglés. ¿Ah? ¿Quién tiene eso? A ver, de verdad. Porque hay unos que nomás como oyen una cancioncita empiezan a temblar. Ay, se me acuerda cuando andaba en el mundo, dice, y andan así. Ay Dios, digo, estos no les ha amanecido todavía. Yo tengo un shout del Espíritu, un escudo que me cubre, porque Él es el que hace todo en mí. Llegan las mujeres ahí coqueteándome y que, ay, ¿cómo están? Dios les bendiga, digo, nomás les digo Dios les bendiga, dice, este es aleluya, dice, y se van. Solo un gran shout que les sale, nomás con decirles Dios les bendiga. ¿No me entendieron? No, dice ahorita me va. Y cuando me sacan plática, las empiezo a tratar de adúlteras para arriba. Ay Dios, hay unas carreras fornicarias, no saben ustedes, digo que los fornicarios, los adúlteros, no heredan la vida eterna. Por eso ustedes solo condenaciones y empiezo con la palabra de Dios ahí. Ya les he platicado que cuando están los impíos ahí y me hacen preguntas, les dice el otro impío, viste que te dije, no le aguantás, no le preguntes nada, porque ese te pega una, le dice. Y yo paso siempre ahí, Dios les bendiga, buenas tardes, dice. Y ahí solo me miran, y ahí, ya viste, no le preguntes nada, si ese te pega una, dice. Muditos se quedan. Porque hay un escudo. La Biblia dice que todas las plagas y todo lo que Dios mandara para este mundo, dice que solo habían a unos en el Apocalipsis que no los podría tocar todo eso. No se acuerdan ustedes ya, como que se me distrajeron ya. En el Apocalipsis dice, cuando habla Dios de todas estas pestes, plagas y todo eso, porque ya estamos metidos en todo eso. Cuando habla de los caballos amarillos, del negro, y habla de todos los caballos bermejo, y dice que mandaría unas plagas, y dice que, pero dice que habrían unos que le dijeron a esos, les dijo Dios a esos, solo a estos no me tocaréis. No.
Hay un sello en nuestra frente. Para los que somos de Cristo, hay un sello en nuestra frente del Espíritu. Olvídense, con esos el diablo ni se mete siquiera. Ya está ordenado por él. Dice, estos no son tuyos, Satanás. Por eso todos los cristianos que andan mal y quejándose y aquí, es porque andan mal delante de Dios. ¿Qué les falta? El sello del Espíritu. ¿Por qué no lo tienen? Porque no se someten al Espíritu, andan en la carne. Y los carnales, dijimos el otro día, no heredan la vida eterna. El Espíritu Santo es vida eterna, es Dios. ¿Sabían ustedes eso? Eso no lo puede tener cualquiera. Solo a los que son dignos de mí, dijo Jesús. ¿Y esos cuáles son los que son dignos de Jesús? Los que han llegado hasta dónde? Aún a negarse a sí mismo. Dijo Jesús, porque aún que no se niega aún a sí mismo y toma su cruz cada día y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y eso es porque yo lo dije, no lo tienen los que no lo tienen. Porque ¿quién lo dijo? Jesús. ¿Y quién podrá cambiar lo que Jesús dijo? ¿Se podrá cambiar, hermano Jaime? ¿Ah? ¿Se podrá cambiar, hermano Mel? Lo que Jesús dijo. Hermano Robert, tú que eres un poco rebelde todavía, ¿se podrá cambiar eso? Entonces tened cuidado. Parece risa, pero esto es bien serio. Esto es bien serio. Todo este proceso de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la predicación del Evangelio, los profetas, los apóstoles,